Victoriosos en Cristo Jesús. Bendito el Padre por esta intimidad, por permitirnos disfrutar de estas riquezas espirituales que portamos, de este reino eterno y de la plenitud de poder nosotros cada día ir despertando a la conciencia de nuestro Padre eterno, de su reino inconmovible, de este gozo y esta paz que portamos fruto del Espíritu del Padre en cada uno de nosotros. Agradecidos por permitirnos disfrutar de cada verdad eterna que se despierta en nosotros y poder en este ejercicio expresar al Padre con sus atributos y cualidades. Vamos a continuar con nuestra serie en el Padre eterno, en el Padre eterno. La palabra en viene del koiné o del griego ek y su significado es adentro, adentro. Quiere decir que estamos en unión espiritual con el Padre. En Colosenses capítulo 3 versículo 3 decía el apóstol Pablo: porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en el Padre Dios. Estamos trabajando nuestra serie desde el propósito eterno del Padre. Un propósito eterno consumado que el Padre llevó a cabo a través de unos tiempos cronológicos, unos pactos, unas edades, unas épocas, unas eras que quedaron registradas en la historia. Estamos trabajando primeramente desde el propósito eterno, pero también tenemos como aliado, digámoslo así, el tiempo cronológico. El tiempo cronológico. Vemos una armonía y una perfección en cada detalle del propósito eterno del Padre. Entendemos los dos pactos, el inicio del antiguo pacto, el consumado del antiguo pacto, el inicio del nuevo pacto o el pacto renovado y el consumado del nuevo pacto o el pacto renovado. Entendemos ya la nueva creación, el nuevo hombre, pero vamos en los procesos. Porque es que el conocimiento, cuando ya uno empieza a despertar en un conocimiento o en un entendimiento o en un poder o en una sabiduría, el conocimiento produce dos cosas. Primero, el conocimiento produce orgullo, arrogancia, altivez, donde ya me creo superior a los demás, ya me creo el iluminado, el que me las sé todas, el que no acepto lo de los demás, ya no soy enseñable, siempre pongo mis prejuicios, mi filosofía, mi religión, mi humanismo ante lo que el Padre eterno me quiera ministrar o destapar. Lo segundo que produce el conocimiento es amargura, la amargura de querer uno que todas las demás personas lleguen rápido ya al conocimiento que uno tiene, la amargura de uno ver de que otros estén hablando tal vez otras cosas o un poco atrasados. Entonces vamos a trabajar desde el carácter, desde la humildad, desde la sencillez, respetando los tiempos de cada uno, entendiendo que el Padre es el que tiene control de todas las cosas y el Padre a través del Cristo nos va despertando a sus verdades espirituales. Estamos trabajando en nuestra serie en el Padre eterno. Estamos haciendo desde el propósito eterno consumado del Padre, pero también estamos trabajando la parte histórica y cronológica para extraer verdades y riquezas espirituales, donde el Cristo y el Mesías vino a destaparnos el reino del Padre, vino a destaparnos la revelación del Padre eterno, y es desde este fundamento en el que estamos nosotros intimando y disfrutando con este poder y esta sabiduría que portamos. Vamos a continuar en el orden. La serie la vamos a trabajar por temas. Vamos en el primer tema, que le hemos titulado La revelación del Padre eterno. La revelación del Padre eterno en Cristo. El Cristo, el Mesías, el Cristo como la palabra del Padre, el Cristo como la palabra del Padre. Juan capítulo 1 versículo 1 y 2, Juan capítulo 1 versículo 14,
El Cristo como la palabra de reino, Mateo capítulo 13, versículo 19. El Cristo como la palabra viva y eficaz, Hebreos capítulo 4, versículo 2. Para nosotros la palabra de Dios, las sagradas escrituras o lo que la tradición le llama Biblia, no es otra cosa sino el espíritu y la vida del Cristo que portamos, del Cristo que nos habita. Vamos a continuar en el orden. Estamos en el Evangelio de Cristo revelado a Mateo. Revelado a Mateo, y desde la historia de las cosas, desde el origen y desde el orden, estamos intimando con estas verdades eternas. La primera verdad en nuestro tema, la revelación del Padre eterno en Cristo, Mateo 5:16. El Cristo destapando la gloria del Padre. La gloria del Padre, Cristo en nosotros. Juan 17:22, Romanos 8:30, Primera de Corintios capítulo 2, versículos 6 al 8. La segunda verdad del Cristo y el Mesías, destapando la perfección del Padre. La perfección del Padre, Cristo en nosotros, Colosenses 1:27 y 28. La perfección de Cristo en nosotros en la nueva creación, en el nuevo hombre. La tercera verdad, el Cristo destapándonos la unión espiritual con el Padre, la intimidad y la comunión inteligente con el Padre, el deleite de entender nosotros y disfrutar de que el Padre nos habita, de que somos uno con Él. Juan 14:23, el que me ama mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. Efesios capítulo 2, versículo 18, versículo 22 y Efesios capítulo 4, versículo 6. La cuarta verdad en este mismo orden, el Cristo y el Mesías destapando la única necesidad, la verdadera necesidad de la humanidad, el reino del Padre eterno, el reino. Tomando el cuadro de Lucas capítulo 12, versículo 31, busquen el reino, pero el proceso de transformación, Lucas capítulo 12, versículo 32, ya son portadores del reino. En Lucas capítulo 22, versículo 29, así como mi Padre me asignó un reino, yo les asigno un reino. En Hebreos 12, 28, el reino inconmovible. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible. La única necesidad de la humanidad, el reino de nuestro Padre eterno. El reino lo contiene todo, lo sana todo, lo restaura todo, lo transforma todo en el proceso, pero ya en el despertar el reino manifiesta el nuevo hombre y la nueva creación en Cristo. La quinta verdad en ese orden, Mateo capítulo 7, versículo 20 al 23, el Cristo y el Mesías destapando los aprobados por el Padre y los reprobados por el Padre. Los que nosotros aprobamos, muchas veces el Padre no los aprueba. Y los que el Padre aprueba, muchas veces nosotros no los aprobamos. ¿Qué aprobamos nosotros? El que profetiza, el que echa fuera demonios, el que sana enfermos. Nosotros los aprobamos. Y el Padre les dijo a través del Cristo, no los conozco, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Cuáles son los que aprueba el Padre? Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse. El Padre aprueba el que traza su propósito eterno, el que traza los pactos, el que traza los tiempos cronológicos, el que traza los consumados, el que traza los cumplimientos. Vamos en ese orden. La sexta verdad de la revelación del Padre eterno, Mateo capítulo 10, versículo 20. Mateo capítulo 10, versículo 20. Dice las Escrituras, porque no sois vosotros los que habláis. No sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. El Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. La sexta verdad
de la revelación del Padre eterno en este reino inconmovible. El Cristo destapándonos la autoridad, el poder del Espíritu del Padre. El Cristo destapándonos, revelándonos, dándonos la luz, el entendimiento que nosotros no somos los que hablamos, que el que habla en nosotros es el Espíritu del Padre. Por eso en Romanos 8:16, en esa transición, el apóstol Pablo decía, y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, da testimonio a nuestro espíritu. Si tomamos nosotros la figura del Espíritu del Padre, hay un símbolo muy poderoso y una sombra desde el antiguo pacto en el santuario o en el tabernáculo. Allá en el lugar santo, uno de los muebles que estaban allí como símbolo y figura del cuadro del propósito eterno del Padre es el candelero o el candelabro. El candelero o el candelabro elaborado en oro puro, que tenía su soporte, pero que tenía 7 brazos. 7 brazos. Ese candelero, ese candelabro era la revelación del Espíritu del Padre. La revelación del Espíritu del Padre que habla en nosotros. En Isaías capítulo 11, versículo 2 y 3, Isaías tiene la revelación del Espíritu del Padre en ese candelero o en ese candelabro y en los 7 brazos. Entonces dice Isaías capítulo 11, versículo 2, y reposará sobre él, sobre el Cristo y el Mesías. Dice sobre el nuevo hombre, ya hablando en el tiempo que nos corresponde a nosotros. Y reposará sobre él el Espíritu del Señor. Número 1, Espíritu del Señor. Número 2, Espíritu de sabiduría. Número 3, Espíritu de inteligencia. Número 4, Espíritu de consejo. Número 5, Espíritu de poder. Número 6, Espíritu de conocimiento. Y número 7, Espíritu de temor del Señor. Están los 7 brazos allí revelados en Isaías capítulo 11, versículo 2 y versículo 3. Vamos a estar explicando el Espíritu del Padre en este símbolo, en esta sombra, el candelero y el candelabro, que hoy para nosotros ya es nuestra realidad espiritual. La mente de Cristo, 1 Corintios 2:16, y el poder y la sabiduría de Dios en nosotros. Victoriosos y bendecidos en Cristo Jesús.